Los cárteles gobiernan con mano dura, controlando a sus miembros con miedo y aterrorizando su entorno. A menudo es brutal y sangriento, desde los campos de entrenamiento de sicarios donde los más fuertes se van con lanzacohetes, hasta intelectuales radicales que manipulan elecciones y exagentes especiales que, como guardaespaldas, toman imperios desde adentro. Y esto es solo el principio. En el episodio de hoy de The Infographic Show, conoceremos a los 10 cárteles más poderosos y peligrosos del mundo. Número 10. El Cártel de Jalisco. Nueva Generación, o Cártel de Jalisco Nueva Generación, es uno de los sindicatos más mortales de México, liderado por Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes. Surgió a principios de los años 2000, nacido del caos tras un vacío de poder en Sinaloa, provocado por la captura de Óscar Nava Valencia y la muerte de Nacho Coronel. Siguió una brutal guerra civil. El Cártel del Milenio, antes leal a Sinaloa, se fracturó en facciones. Una de ellas se volvió el Cártel de Jalisco Nueva Generación, ganando fama tras asesinar a 3 miembros del sindicato rival, los Zetas. Cártel de Jalisco Nueva Generación significa Cártel de Jalisco Nueva Generación y ha transformado las reglas del mundo criminal en México. Hasta febrero de 2025, fueron el primer cártel en tener presencia en los 32 estados de México, ya sea directamente o a través de afiliados franquiciados incrustados en otras organizaciones criminales. Sus sicarios son de los más temidos y mejor entrenados de cualquier banda. El cártel organiza retiros en ranchos para los nuevos reclutas, donde pasan por rituales violentos de iniciación para demostrar su valía, incluyendo el canibalismo. Si superan la iniciación, los nuevos reclutas obtienen armas de tecnología militar avanzada, como drones y lanzacohetes provistos por exguerrilleros colombianos. A pesar de todo esto, el Cártel de Jalisco Nueva Generación todavía tiene una increíble imagen pública. Son activos en redes sociales y se muestran como luchadores por la libertad que atacan a policías y funcionarios corruptos. Durante la pandemia de COVID-19, pausaron su guerra con los Zetas Veracruz para donar juguetes a niños desfavorecidos. Sobre las actividades del Cártel de Jalisco Nueva Generación, casi es más sencillo decir en cuáles no están involucrados. En 2021, las finanzas sufrieron tras la detención de Rosalinda, esposa de El Mencho y encargada del sindicato. El cártel aún es muy fuerte y se estima que vale más de $20 mil millones. Como la mayoría de los cárteles, el Cártel de Jalisco Nueva Generación hace su fortuna con el narcotráfico, pero después de expandirse al corazón petrolero de México, empezó a ganar cientos de millones al ordeñar ductos ilegalmente. Operan redes de extorsión en granjas en México y algunos han estado implicados en fraudes de tiempos compartidos. Y de manera extraña, el Cártel de Jalisco Nueva Generación se ha hecho famoso por el lavado de dinero con aguacates, tomando ilegalmente el control de huertas y cadenas de suministro de aguacate para lavar su dinero. Pero esos aguacates lavados parecen poca cosa comparados con nuestro siguiente cártel. Número 9. Wo Xingwo, la más grande e influyente de las bandas de la tríada de Hong Kong. Aunque se fundó en 1930, el sindicato proviene de los Hongmin, una sociedad secreta del 1600. Estas raíces aún se evidencian en la iniciación, que incluye incienso, conjuros y beber vino con sangre. El Wo Xingwo creció tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la Guerra Civil China hizo que muchos huyeran a Hong Kong. Al reclutar de este grupo, la tríada aumentó de 15,000 a casi 70,000 miembros en la década de 1950. El Wo Xing obtiene dinero de la prostitución, contrabando de armas, tráfico de personas, falsificación, juego ilegal, drogas y redes de protección. Uno de sus esquemas más inusuales fue la red de minibuses. Entre 2006 y 2010, extorsionaron a 30 conductores municipales, obteniendo alrededor de $14 millones de Hong Kong al año mediante cuotas de protección. Se creía que los Wo Xing estaban detrás de la muerte del periodista Kevin Lau en 2014, asesinado por un desconocido en una motocicleta robada. En sus negocios legales manejan bares, clubes nocturnos, casinos y participan en la industria cinematográfica. Fuera de Hong Kong, la banda tiene gran presencia en Reino Unido, donde trafican heroína y productos falsificados. En Sudáfrica, antes participaban en el comercio ilegal de abulón, que generó unos $32 millones para el sindicato en 2019. En Escocia y Países Bajos incluso se aliaron con los 14K banda rival para contrabandear cigarrillos. Es un gran ejemplo de lo que hace exitoso a Wo Xingwo. Son despiadados con sus enemigos, pero pragmáticos para hacer negocios al expandirse a nuevos territorios. En Australia, venden heroína al mayoreo a pandillas vietnamitas y rumanas que la distribuyen en las calles. En Francia, se asocian con mafias turcas y albanesas para mantener el flujo de drogas. Mientras haya dinero, no discriminan. Se estima que Wo Xing
WOT tiene más de 20.000 miembros en todo el mundo. Nuestro siguiente cártel se oculta en lugares insospechados. Número 8. Muchas bandas criminales surgen para proteger comunidades ignoradas o antagonizadas por la policía. Pero esta banda tuvo un inicio más inusual. Nació como una fraternidad universitaria fundada por intelectuales radicales, entre ellos un futuro autor ganador del Nobel. El Hacha Negra es un sindicato criminal nigeriano famoso por trata de personas y ciberdelitos. En Nigeria, pertenecen a las confraternidades, sociedades secretas originadas en universidades que luego se volvieron crimen organizado. La Asociación Nacional de Perros de Mar, conocida como Los Piratas, fue la primera confraternidad en Nigeria. Comenzó en 1952, fundada por el autor y dramaturgo Wole Soyinka y 6 de sus amigos mientras estudiaban en el University College en Ibadan. El Nuevo Movimiento Negro se separó de los piratas a finales de la década de 1970, una década después. Black Axe se separó del Nuevo Movimiento Negro y desde entonces ambos grupos han intentado, con éxito variable, distanciarse el uno del otro. Como otras cofradías, sus raíces estaban en el activismo anticolonial, la solidaridad panafricana y la autodeterminación. La bandera de Black Axe todavía refleja esos ideales. Un hacha rompiendo cadenas, un símbolo de resistencia al colonialismo. No dejes que esas metas altas te engañen. Tener educación universitaria y cometer crímenes en el ciberespacio no los hace nerds inofensivos. El Hacha Negra quiere que sus miembros sean tan duros físicamente como cultos en teoría política. Como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Hacha Negra somete a los aspirantes a una brutal iniciación con humillaciones, drogas y torturas físicas. Aquellos que pasan la prueba y se convierten en verdaderos hombres del hacha son enseñados a luchar no solo contra la opresión, sino también contra miembros de otras cofradías. Han participado en enfrentamientos violentos y mortales en campus de Nigeria, pero es difícil obtener cifras exactas. Resulta que cuando tu banda ha estado en todos los campus universitarios importantes durante 40 años, muchos otros exmiembros terminan en la política y el gobierno, y muchos de ellos están más que dispuestos a hacer la vista gorda ante los crímenes del sindicato. La estructura de Black Axe se inspira en la religión nigeriana precolonial. Los iniciados visten túnicas negras y su líder es llamado sacerdote, pero no se limitan a Nigeria. La organización ahora tiene capítulos en toda Europa. Estos capítulos más pequeños pagan sus cuotas a la sede del grupo en Benin City. Han generado miles de millones mediante lavado de dinero, fraude electrónico, estafas románticas y los correos del príncipe nigeriano. En 2022, Interpol arrestó a 75 miembros de Black Axe por lavado de dinero en 4 países de diferentes continentes. El grupo ha estado relacionado con fraude electoral. En un caso, Augusto Bamigo fue sorprendido enviando correos a Black Axe y pagándoles $85,000 para asegurar votos. Pero frente al siguiente cártel, parecen simples nerds universitarios. Número 7. La Camorra, también llamada la Mafia de Nápoles, tiene una larga historia. De hecho, es más antigua que el país del que originalmente proviene. Opera en la región desde el siglo XVIII, antes de la unificación de Italia. Esta banda surgió tras el vacío de poder generado por la creación de la República Partenopea, un efímero estado autónomo en Nápoles tras la Revolución Francesa. Sin embargo, realmente empezaron a expandir su alcance después de la Segunda Guerra Mundial. Grandes porciones de Europa habían sido destruidas durante la guerra y la región estaba económicamente devastada. La Camorra le dio a la gente una forma de ganar algo de dinero en una época de agitación social. La mayor parte de la actividad del sindicato en ese periodo era el contrabando de bienes, como los cigarrillos que ya no se podían conseguir debido a que la guerra interrumpió las rutas comerciales. Como el Cártel de Sinaloa, la Camorra es un grupo de clanes descentralizados, por lo que eliminarlos ha sido casi imposible. Las familias de la Camorra suelen mantenerse al margen y administrar su territorio, pero las familias sí chocan entre ellas por intereses en conflicto. En los años 70, se intentó unificar a las familias para asemejarlas a la mafia siciliana, pero no tuvo éxito. La Camorra, a diferencia del Cártel de Sinaloa, realiza diversas actividades: drogas, extorsión, trata, contrabando, cobro de piso y violencia entre pandillas. En el lado legal de las cosas, según un informe publicado en 2007, la Camorra controla todo el comercio de leche, pescado y café en Nápoles. También son dueños de más de 2.500 panaderías en la región. Por la corrupción de los años 80 y 90, controlan gran parte de la gestión de residuos en Nápoles. Como imaginas, los mafiosos no suelen seguir protocolos de seguridad ambiental. Ahora existe un gran vertedero ilegal de desechos tóxicos a 15 millas al norte de Nápoles llamado Triángulo de la Muerte.
Además de ser descentralizada y tener ingresos diversos, Comora realiza actividades para jóvenes. Con varios antiguos líderes de la Camorra muertos o presos, la organización busca activamente sangre nueva. Reclutan a sus nuevos miembros de pandillas juveniles napolitanas, adolescentes delincuentes que cometen crímenes callejeros esperando ser miembros plenos. Estas pandillas juveniles operan desde los proyectos de vivienda en las zonas más pobres de Nápoles. Muchos empiezan robando y vendiendo drogas para mantener a su familia, y usan redes sociales para reclutar adolescentes varones. Camorristas publican mensajes y preparan candidatos. Si los jefes ven potencial, los prueban, a veces ordenando matar. Si fallan, serán asesinados. Si se prueban, los chicos pueden ascender rápido en la organización, generando la paranza, donde un jefe de la camorra es más joven que sus subordinados. Emanuele Sevilo, jefe criminal asesinado a tiros en 2015, tenía solo 19 años entonces. Aunque parece riesgoso dejar un imperio criminal en manos de adolescentes, la atención que generan beneficia a la camorra a largo plazo. Según el ex jefe Pepe Miso, los jóvenes todavía responden ante los antiguos líderes del clan, y su comportamiento salvaje mantiene distraídos a la policía y a los medios, mientras los verdaderos líderes manejan todo desde las sombras. Imagina si tuvieran la disciplina y habilidades de nuestro próximo cártel. Número 6. El 14K. Los mencionamos brevemente antes, pero eso es porque realmente no se puede hablar de las tríadas sin hablar del 14K. La tríada 14K surgió en 1945, cuando un teniente general del Kuomintang huyó de Guangzhou a Hong Kong británico durante la Guerra Civil China. El origen del nombre aún se discute. Algunos creen que viene de los 14 soldados fundadores del Kuomintang. Otros afirman que se refiere a Kowloon, donde su antigua sede estaba en el número 14. Los 14K son un grupo de pandillas pequeñas descentralizadas con objetivos comunes y sin un líder general. Esta parece ser la mejor forma de expandir tu sindicato, ya que los 14K están en casi todos los continentes. En Australia, controlan gran parte del comercio de metanfetamina y en Sudáfrica trafican a bulón. En Canadá, se han aliado con pandillas vietnamitas de Toronto y exmiembros de la extinta Ghost Shadows. Trabajan en estrecha colaboración con el cártel de Sinaloa en México. En Nueva Zelanda, suministran drogas a pandillas de motociclistas y en 2008 secuestraron a una familia china en Auckland. Como otras tríadas, su negocio principal son los narcóticos, sobre todo heroína. Desde los años 50, fueron los principales distribuidores de opio, contrabandeándolo de Birmania a Europa y Norteamérica. Los 14K jugaron un papel clave en crear rutas de contrabando en el Triángulo de Oro, entre Myanmar, Laos y Tailandia, la segunda mayor zona productora de opio del mundo. Los 14K también participan en juegos ilegales, usura, trata de personas, extorsión, falsificación, contrabando de armas, prostitución y ciberdelitos. Últimamente, los 14K han sido noticia por una estafa llamada Corte de Cerdos, que consiste en criptomonedas y confianza. Los estafadores preparan a su objetivo con el tiempo. Los convencen de invertir en criptomonedas falsas y los dejan sin nada, como engordar un cerdo antes de la matanza. Estas estafas se realizan en almacenes con trabajadores mal pagados, muchos endeudados con la tríada. Para no ser detectados por el gobierno chino, 14K los envía al extranjero. En 2019, por ejemplo, la policía de la pequeña nación de Palaos desmanteló uno de estos talleres de estafas por internet. La operación era enorme. Había tanta gente que los arrestados tuvieron que ser deportados porque no había espacio para ellos en la única prisión del país. Juan Cuoc Coi, alias Diente Roto, es el hombre detrás de estas operaciones y jefe activo de la 14K de Macao desde los 90. Desde su salida de prisión en 2012 supuestamente a Diente Roto, se le dio un alto cargo en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo, órgano asesor del Partido Comunista Chino. Pero preferirías estar en malos términos con la 14K que con los verdaderos maníacos de nuestro siguiente cártel. 5. Después siguen los Zetas, que aunque ya no son el cártel más poderoso de México, siguen siendo los más temidos. Los Zetas se enfocan en el narcotráfico, pero también ganan con trata de personas, extorsión, robo de combustible y tráfico de armas. Actualmente, el cártel es solo una sombra de lo que fue, aunque en su época controló más territorio que el cártel de Sinaloa. Los Zetas surgieron a finales de los 90, cuando excomandos de fuerzas especiales fueron contratados como escoltas de Osel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo. Lo que inició como una fuerza de ataque eficaz, se volvió una organización independiente tras la extradición de Guillén en 2007. Los 31 hombres del equipo
decidieron controlar los medios de producción y encargarse del negocio ante la ausencia de su jefe. Al separarse del cártel del Golfo, se nombraron los Zetas o los Zetes. El nombre viene de su primer comandante, Arturo Guzmán de Sena, oficial de Fuerzas Especiales Mexicanas con el código Z1. Los Zetas eran infames por su brutalidad, y sus miembros eran conocidos por matar indiscriminadamente y torturar violentamente a cualquiera que consideraran que debía ser un ejemplo. En su apogeo, hasta otros cárteles consideraban excesivos sus métodos. Por su experiencia militar compartida, sus actividades eran difíciles de interrumpir. La mayoría de los miembros había recibido algún tipo de entrenamiento en contrainsurgencia. También tenían amigos en puestos importantes. 3 exgobernadores del estado de Tamaulipas han sido acusados de tener vínculos cercanos con los Zetas. En 2020, la fiscal general de Veracruz admitió que su prima, Guadalupe Hernández Yerbes, en realidad era la jefa de operaciones de los Zetas. A inicios de 2010, los Zetas eran el cártel con más territorio en México. Para 2015, el grupo, en su forma original, era considerado extinto por brutales luchas internas. La mayoría de los 31 miembros originales murieron o están en prisión. Los demás se dividieron en 3 grupos: Grupo Bravo, los talibanes y los Zetas vieja escuela. Aún conservan algo de influencia, aunque de forma fragmentada, en México y el extranjero. Esa influencia ahora se obtiene principalmente a través de prisiones en Estados Unidos y Guatemala. Básicamente, los miembros de los Zetas encarcelados son capaces de recrear el sistema de su cártel, reclutando a otros reclusos mientras siguen dentro. Aunque los Zetas van en declive, los siguientes sujetos solo se fortalecen. 4. A continuación, regresamos a Hong Kong para conocer a Sun Jion, otra organización de la tríada y, según la mayoría de las estimaciones, la más grande. El nombre viene de la antigua ciudad de Chaozhou, China, donde el grupo fue fundado en 1919. También se les llama Nuevo Gremio de Rectitud y Paz Comercial e Industrial, quizás porque el nombre de Club Social de Empresarios Legítimos ya estaba tomado. A través de la diáspora china, Sun Jion se ha extendido por todo el mundo. Como otras tríadas, Sun Jion rastrea su linaje al siglo XVIII. Como la camorra en Nápoles, crecieron mucho durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, colaboraron con las fuerzas japonesas y luego controlaron la importación y distribución de arroz. Como imaginas, esto les generó mucho dinero. Tras la fundación de la República Popular China, el nuevo gobierno aplicó fuertes medidas contra el crimen organizado. Los líderes de la tríada huyeron a la clandestinidad en Taiwán, Hong Kong y Macao. Esto mantuvo su número bajo en China continental, pero la banda prosperó en regiones pequeñas. Desde entonces recuperaron sus raíces y presencia en China. Tan recientemente como en 2012, 102 miembros de Sun Jion fueron arrestados durante una redada en la ciudad de Shenzhen. Los Sun Jion deben su éxito a una sola cosa: funcionan como una empresa. A diferencia de otros sindicatos, no se habla de honor ni de respeto, solo de supervivencia y ganancias por cualquier medio necesario. Incluso están dispuestos a trabajar junto al gobierno si eso significa adelantarse a su competencia. Después de que Hong Kong fue devuelto a China en 1997, el Sun Jion llegó a un acuerdo con Pekín. A cambio de expandirse, aceptaron ayudar a mantener a las tríadas taiwanesas fuera de Hong Kong. El Sun Jion lleva registros de reclutamiento y asigna un número a cada miembro para mantenerlo anónimo. Los números son un código que identifica región, rango y jefe correspondiente. Piénsalo como si fuera algo así como un código postal para el crimen. El sistema ayuda al jefe de Sun Jion a llevar fácilmente el control de las cuotas de membresía y las ganancias en los muchos capítulos internacionales de la organización. Sun Jion es un negocio familiar, con la mayoría de los dragones conocidos del sindicato siendo descendientes del fundador, Hong Qin. Pero esto no significa que tengas que ser parte de la familia para unirte. Muchos de los nuevos reclutas son refugiados que luchan por encontrar trabajo legítimo. Las principales fuentes de ingresos de Sun Jion provienen de los narcóticos, y algunos afirman que controlan hasta el 12% del comercio mundial de heroína. También se dedican a productos falsificados, extorsión, fraude en línea, préstamos usureros, prostitución, apuestas ilegales y comercio de animales exóticos en el mercado negro. Sus negocios de fachada incluyen varios casinos y clubes nocturnos, sobre todo en Macao y alrededores, y al igual que otras tríadas, están profundamente involucrados con la industria cinematográfica de Hong Kong. Pero eso es Macao. En la Rusia soviética, el cártel te mata. Quizás lo usamos mal. Número 3. Ya hablamos mucho de cárteles mexicanos y tríadas de Hong Kong en esta lista, pero ahora vamos a cambiar un poco. A estos tipos se les llama la Solzhenskaya Bratva, uno de los sindicatos criminales más grandes y peligrosos del mundo. La Bratva, fundada en la Rusia soviética a fines de los 80 por Sergei Mikhailov,
quien fue enviado al Gulag por fraude en 1984, comenzó con él siendo mesero. Mientras estaba encarcelado, Mijaílov conoció a miembros de otras bandas rusas ya establecidas, lo que le dio las conexiones que necesitaría para formar su propia banda una vez que estuviera en libertad. La banda se originó en Soltsevo, barrio natal de Mijaílov, de donde tomó su nombre. La Bratva tuvo cierto éxito inicial al aliarse con otra banda en su lucha contra la mafia chechena, que comenzó a invadir su territorio. Tras el colapso de la Unión Soviética, la Bratva aprovechó el caos económico y político, ganando gran influencia en el nuevo Estado ruso. Originalmente, la Bratva lavaba su dinero a través del maestro criminal Simeon Mogilevich, pero después de una operación encubierta de la policía checa en 1995, la Bratva cambió sus métodos. Desde entonces, han estado activos en el sector bancario, lo que facilita mucho el lavado de dinero y los acerca más a los oligarcas. Si conoces la Rusia postsoviética, sabes que influir en los oligarcas es influir en el gobierno. Esto explica gran parte del éxito de la Bratva. Un documento filtrado por Wikileaks en 2010 decía que la Bratva opera en Rusia protegida por el Servicio Federal de Seguridad, la agencia de seguridad estatal rusa. La Bratva no es tan descentralizada como la Komura o la 14K, pero tampoco es tan rígida como la mafia siciliana o la Yakuza. En cambio, está compuesta por 10 brigadas semi-independientes, cada una en gran parte autogobernada, pero que comparten sus recursos. Ese fondo lo controla un consejo de 12 personas. La Bratva opera globalmente y se dedica al tráfico de drogas y armas, extorsión, asesinatos, trata de personas, juegos ilegales y robo. Mientras que las tríadas obtienen su heroína del Triángulo de Oro, la Bratva la obtiene de Afganistán. También trabajan en estrecha colaboración con los cárteles colombianos para distribuir cocaína. En Estados Unidos, la Bratva está principalmente en Atlanta, Georgia, y en Rochester y Syracuse, Nueva York. La Bratva de Atlanta ha evitado el enjuiciamiento por 20 años, bajo el mando del jefe criminal Mijaíl Odinusa. No solo son una banda grande en términos de tamaño e influencia, también se cree que son uno de los sindicatos más ricos que existen. En 2014, Yahoo Finanzas reportó que la Bratva obtiene $8.5 mil millones al año, pero no se comparan con la infamia de este próximo cártel. Número 2. El Cártel de Sinaloa, también conocido como Cártel del Pacífico, es uno de los sindicatos criminales más poderosos del mundo. En 2014, Fortune estimó que los ingresos anuales del Cártel de Sinaloa superan los $3 mil millones, siendo una cifra conservadora. Mientras otros sindicatos se diversifican, el Cártel de Sinaloa prueba que basta hacer una cosa muy bien para avanzar. Incluso si se trata de tráfico de drogas, el Cártel de Sinaloa puede contrabandear cualquier droga que imagines. Marihuana, metanfetamina, heroína, cocaína, oxicodona falsa y fentanilo arcoíris de varios colores. Han contrabandeado drogas a Estados Unidos desde los años 60 y fueron pioneros en usar aviones para ello. Además de la constancia, lo principal que hace tan poderoso al Cártel de Sinaloa es la forma en que están organizados. A diferencia de muchas bandas criminales, el Cártel de Sinaloa tiene un sistema de organización horizontal en lugar de una jerarquía de arriba hacia abajo. Aunque muchos miembros del Cártel de Sinaloa tienen lazos familiares, la organización sigue siendo en gran parte descentralizada. Eso permite al cártel expandirse a nuevos mercados. Y si un jefe de alto rango es asesinado o encarcelado, sus lugartenientes tienen las herramientas y el conocimiento para mantener las operaciones funcionando por su cuenta. El Cártel de Sinaloa también tiene muchos aliados poderosos. Además de la supuesta colusión con fuerzas federales mexicanas y estadounidenses, el cártel ha formado alianzas globales con la mafia irlandesa, la Cosa Nostra, los Hells Angels y mafias albanesa y rumana. Colaboran con los 14K, que les suministran químicos para producir metanfetaminas y fentanilo. Por la crisis de opioides, esas drogas sintéticas ahora reemplazan a la cocaína y marihuana como principales fuentes de ingresos. Dentro de México y América Latina, el Cártel de Sinaloa tiene una especie de alianza intermitente con el Cártel del Golfo, así como con grupos paramilitares colombianos como el Ejército de Liberación Nacional. Y ahora, hemos llegado al cártel más peligroso del mundo. Número 1. La Sexta Yamaguchi-gumi comenzó como un sindicato de trabajadores portuarios en la Kobe de la posguerra y se convirtió en el sindicato criminal más poderoso de Japón. Según la Agencia Nacional de Policía de Japón, hay 3.300 miembros activos de la Yamaguchi-gumi, pero podría haber hasta 3.600 miembros parciales adicionales. Como otras pandillas mencionadas, la Yakuza Yamaguchi-gumi mantiene una jerarquía rígida, con un jefe al que todos responden mediante la cadena de mando. La organización fue fundada por Harukichi Yamaguchi,
Pero su actual jefe, Shinobu Tsukasa, tiene un enfoque expansionista en su negocio criminal. Bajo el liderazgo de Tsukasa, la pandilla ha intentado establecerse en Tokio, algo que hubiera sido impensable en generaciones anteriores. La Yamaguchi Gumi es una de las pandillas más ricas del mundo, con un ingreso estimado de $6.6 mil millones al año. La mayoría de su dinero viene del narcotráfico, además de juego ilegal, extorsión, tráfico de armas, sobornos, prostitución y manipulación bursátil. Aunque hubo una división interna en 2015, la Yamaguchi Gumi sigue siendo muy poderosa. Su éxito depende completamente de la imagen. Además de sus actividades ilícitas, la Yamaguchi Gumi dirige organizaciones benéficas exitosas que han participado en labores de ayuda tras el terremoto de 2011, así que, a pesar de todo el crimen y la violencia, en realidad son bastante apreciados en comparación con otras bandas yakuza. Los cárteles pueden ser máquinas de matar despiadadas, pero incluso ellos no siempre se salen con la suya. Mira, veces en que los cárteles se metieron con la gente equivocada, para ver qué sucede cuando todo cambia, o haz clic en este video.